Hola, ¿qué tal a todos amigos de YouTube? Bueno, pues espero que estén muy bien y en este video vamos a continuar con el tema de lista doblemente ligada utilizando el lenguaje de programación Java, aunque ustedes también podrían utilizar toda esta lógica para implementarlo en cualquier lenguaje de programación que ustedes quieran, ¿no? Ok, hasta ahora lo que tenemos es pues un constructor vacío que básicamente no hace nada. Tenemos un método add, el cual agrega un elemento al final de nuestra lista. Tenemos un método pop, el cual elimina el último elemento de la lista. Tenemos un método llamado push first, el cual agrega un elemento al inicio de la lista, ¿no? Y un método también llamado pop first, el cual elimina el elemento primero de la lista. También agregamos un método para poder limpiar la lista completamente de todos los elementos, es decir, los nodos relacionados a la lista pues dejarían de existir en la memoria, ¿no? También tenemos un método que nos regresa al tamaño actual de la lista, el cual se llama size, un método que nos indica si la lista está vacía, el cual se llama isEmpty. Tenemos un método el cual es una sobrecarga del método, perdón, una sobreescritura del método toString, derivado de la clase object, el cual nos permite hacer convertir un objeto de tipo list a string de manera sencilla, ¿no? Ok, ahora lo que vamos a hacer es agregar un método que me parece que es importantísimo, el cual es un método privado. Lo voy a poner hasta acá abajo. Por lo general les voy a decir cómo es la estructura de una clase. Por lo general, todos los atributos van al inicio de la clase, después vienen los constructores y después todos los métodos públicos y ya hasta el final de la clase pues van los métodos privados. Entonces lo que quiero hacer hoy es agregar un método privado muy importante que nos va a servir para el acceso aleatorio a los elementos de la lista. O más bien un acceso por medio de índice. Va a ser un método private, ¿vale? Un private, o como quieran, bueno, como se pronuncia, ¿no? Es un método private que lo que nos va a regresar es una referencia a un nodo, ¿ok? Este método lo que nos regresa es una referencia a un nodo y se llama getNode, ¿no? Obtener un nodo de la lista basado en una posición. Vamos a ponerle int pos. Y ahí lo tenemos, ¿no? Vale, por lo mientras no hace nada, pero vamos a explicar cómo funciona en el diagrama. Ok, imagínense que tenemos la situación actual de una lista que tiene tres elementos. Tiene un elemento 0, un elemento 1 y un elemento 2. Y entonces yo lo que quiero hacer es agregar un nuevo elemento en la posición 1 de la lista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, primero lo que nada tenemos que crear nuestro nodo, ¿no? Este nodo lo creamos ahí, ¿no? Y va a ser un nodo cualquiera, ¿no? Este nodo vamos a ponerle ahí, ¿no? De nombre a este nodo de nuestra lista, ¿no? Que aún no está relacionado a la lista porque todavía no lo tenemos conectado. Entonces, lo primero que teníamos que hacer es obtener este nodo, es el nodo 1, el nodo en la posición 1, que es el parámetro que estamos recibiendo aquí en nuestro método. Entonces, vamos a recibir un 1, ¿no? Entonces, vamos a inventar o crear algún algoritmo para poder llegar de alguna forma a este nodo, ¿no? Mediante algunas iteraciones o algo parecido. Ok, ya que tengamos la referencia a este nodo, lo que tenemos que hacer es de este nodo, de su elemento previous, de su elemento next, es decir, esta flechita, la tenemos que apuntar al nuevo nodo de esta forma, ¿vale? Y el nodo actual de su apuntador o referencia previous, la cual es esta, la tenemos que agregar al nuevo nodo, ¿no? De tal manera que esto se parezca a una estructura que tenemos así, ¿no? Entonces ya tenemos casi todo terminado. Solamente faltaría crear las referencias del nodo para que apunten a sus nodos adyacentes. Entonces lo que vamos a hacer es crear una flechita o una referencia de previous al nodo previo, ¿no? Que es este de acá, el nodo 0. Y su elemento next o su referencia next al nodo 1. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Si se fijan, lo que pasa es que el elemento 1 o el elemento, digamos, que podríamos identificar con el índice 1, ahora es el elemento con el índice 2 y este nodo que acabamos de crear ahora es el índice 1, es el elemento o el nodo de la lista que está referenciado por el índice 1 y los nodos que estaban delante de él pues cambian de posición a uno más, ¿no? Todo esto conceptualmente, porque si se fijan lo único que estamos haciendo es obtener la posición del nodo. Por ejemplo, yo quería agregar un nuevo nodo en la posición 1. Entonces lo que hice fue obtener este nodo que estoy aquí seleccionando.
Obtuve este nodo mediante algún algoritmo y después de eso hice referencias o creé un nodo nuevo de tal manera que quedará antes del nodo en la posición que me mandaron como argumento a mi función. Entonces eso es lo que vamos a hacer. No vamos a considerar o digamos considerar los casos en los que el índice es 0 o el índice es la longitud menos 1, que sería el 3, ¿no? O el 2 anteriormente, como estaba la lista cuando tenía nada más 3 elementos antes de que agregara este, ¿no? Porque si se fijan, esto, la inserción de un elemento al inicio y la inserción de un elemento al final de la lista ya están dados por un algoritmo que es el método add y el método push first que ya hemos implementado en nuestra clase. Entonces lo que vamos a hacer es el getNode, que va a ser privado porque este nos regresa un nodo. Entonces estos nodos, si se acuerdan del video pasado, esta clase nodo solamente es visible para el paquete double linked list, ¿no? Que es el que tenemos aquí a la izquierda. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Si la longitud de nuestra lista es igual a 0, pues quiere decir que no hay nodos, ¿vale? O si la posición es igual a 0, perdón, es menor a 0, quiere decir que estamos fuera del rango, porque no hay índices negativos en un arreglo, ¿no? En una colección. O si la posición es igual a mayor o igual a la longitud de la lista, menos 1, entonces quiere decir que también esto es un error de indexación, porque estamos, o digamos que esta posición estará fuera de los límites de nuestro arreglo. De hecho, vamos a hacer que esta función, o que este método, como le quieran llamar, bueno, es un método, mejor dicho, ¿no? Vamos a ver que aviente una excepción que es un index out of bound exception. Esta es una excepción que puede mandar pues este método, ¿no? Ok. Entonces aquí lo que vamos a hacer en este caso, vamos a mandar una nueva excepción. New index out of bound exception. Y esta excepción lo que nos recibe es un string con el mensaje. Y vamos a poner el mensaje de excepción. Vamos a ponerle te has salido de los límites de la lista, ¿no? Porque por ejemplo, si la lista en este caso, esta lista de aquí tiene 4 elementos, ¿no? Por ejemplo, y nos mandan un índice negativo, pues quiere decir que está fuera de los límites del arreglo, ¿no? Y si nos mandan, por ejemplo, un índice 4, pues también está fuera de los límites. Entonces, eso va a mandar una excepción. O también en el caso en que la lista esté vacía, pues también vamos a mandar una excepción, ¿vale? Indicando que la lista pues está vacía. Ya que hicimos esta comprobación, entonces ya podemos proceder a realizar el cálculo del nodo en la posición, ¿vale? Entonces, vamos a dejar esto como estaba anteriormente. Vale, entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar el nodo en la posición, ¿vale? Supongamos que quiero encontrar la posición 1 del arreglo, bueno, de esta lista, ¿no? Que tenemos 0, 1, 2. Y yo quiero encontrar el nodo en la posición 1. Bueno, si se fijan, nosotros tenemos una longitud. Y tenemos podemos recorrer tanto la lista de derecha a izquierda como de izquierda a derecha, ya que tenemos un apuntador que siempre apunta al primer elemento de la lista. Y entonces podríamos ir ese apuntador modificándolo para que apunte al nodo siguiente, así hasta que apunte a null, entonces ya termina la iteración, ¿no? Pero también podríamos recorrer la lista en sentido contrario, porque tenemos un apuntador que se llama last, y este apuntador siempre apunta al último elemento de la lista, ¿no? Es este apuntador, ¿no? El apuntador last, este que vemos aquí. Ok, entonces también podríamos recorrer la lista en sentido contrario. A sabiendas de eso, propongo una mejora de rendimiento, porque podríamos agarrar y siempre iterar desde el primer elemento hasta el último elemento de la lista, hasta encontrar el nodo en la posición. Pero podemos mejorar eso, porque esa sería una complejidad o n, ¿no? De este tipo, una complejidad lineal. Lo que podremos hacer para esta clase es que el acceso a un nodo cualquiera de la clase sea de complejidad n sobre 2, ¿vale? Si la posición está en la mitad derecha, pues
iteramos de derecha a izquierda. Y si la posición está en la mitad izquierda de nuestra lista, pues entonces iteramos de izquierda a derecha, ¿no? Es una mejora de rendimiento. Entonces vamos a ponerle aquí middle a esta variable que va a guardar la mitad de la lista. Entonces vamos a ver. Middle va a ser igual a la longitud de nuestra lista sobre 2. Ok, ya que tenemos la longitud obtenida, vamos a crear aquí un nodo que va a ser el nodo que vamos a retornar. Vamos a ponerle aquí type, vamos a ponerle node to return, ¿no? Y ahora mismo lo vamos a apuntar a null porque no sabemos a dónde va a apuntar, ¿no? Entonces vamos a preguntar aquí con una condición if. Vamos a preguntar si si la posición es menor o igual a la mitad, entonces vamos a iterar de izquierda a derecha. Sin embargo, si esta condición no se cumple, quiere decir que la posición está en la mitad derecha de la lista. Entonces lo que tendremos que hacer es iterar desde el nodo último hacia izquierda, ¿no? Entonces esto lo que nos propone es una mejora de rendimiento. En vez de que sea lineal, es lineal sobre 2, ¿no? O sea, no vamos a iterar más de la mitad del número de elementos de la lista, ¿no? Es la gran ventaja de tener una lista doblemente enlazada a una lista simplemente enlazada, porque en la lista simplemente enlazada, para encontrar cualquier nodo, la complejidad sería lineal. Es un poco más lento que hacerlo de esta forma. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Desde int i igual a 0 hasta i menor a la posición. Ya está. Y hacemos i más más. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Y entonces lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Vamos a apuntar el nodo primero, node to return, igual a el primer elemento de la lista. Y lo que vamos a hacer en esta parte es poner first igual a first punto next, de esa forma, ¿no? Tan fácil. En el else lo que tenemos que hacer es node to return va a ser igual a el último elemento de la lista, porque si esta condición no se cumple, quiere decir que la posición está en la parte derecha de la mitad, ¿no? De los elementos de la lista. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Desde int i igual a, yo que sé, a la longitud menos 1 hasta i mayor a la posición y menos menos. Ok, de esa forma es casi lo mismo, ¿no? Y entonces lo que hacemos aquí es poner, perdón, aquí me equivoqué, en la línea 123, aquí está mal, porque esto no puede ser, tiene que ser node to return, node to return, node to return, ahí está, ahí sí, igual a node to return.next, ¿no? Eso sí está bien. Y aquí ponemos node to return igual a node to return punto previous. Y ya de esta forma tenemos encontrado el nodo. Ok, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a retornar ese nodo, nodo to return. Y listo, ya tenemos programado el método que nos regresa esta parte. Ahora, me está marcando aquí un error, vamos a ver cuál, un warning. Ok, es privado y me dice que nunca es usado localmente. Bueno, pues sí lo vamos a usar, porque vamos a agregar un método antes del método clear que se llame insert, que nos va a servir para insertar un elemento en cierta posición. Este es un método que va a ser void, ok, simplemente void, o puede ser bol o void, no sé cuál puede ser. Void, vamos a ponerlo void, que se llame insert. Lo que recibe es un índice, vamos a ponerle aquí index, y también lo que recibe es lo siguiente, un type, un value, ¿no? Un value a insertar en la posición. Ok, vamos a ver cómo funciona este método. Bueno, ya obtuvimos la posición del elemento o la posición en la que queremos insertar el elemento. Por ejemplo, yo quiero insertar el elemento en la posición 1. A este método insert me mandan una posición 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, vamos a hacer lo siguiente. Si el index es igual a 0, lo que vamos a hacer es lo siguiente, push first, ¿no? Que es el método que inserta un elemento al inicio de la lista, ¿no? Ok, else if
si la posición o si el índice es igual a la longitud de la lista menos 1, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es agregar un elemento al final. Entonces vamos a agregar ese valor al final. Ahora, si esto no se cumple, quiere decir que no estamos ni en el inicio de la lista ni en el final de la lista. Es decir, la posición no es 0 ni es el último elemento de la lista, ¿no? Quiere decir que es uno de los nodos de la mitad, ¿no? Del medio de la lista, ¿no? Por ejemplo, este nodo 1 está al medio de la lista, ¿no? Entonces es ahí cuando pasamos a este else. Bueno, este método también lo que va a hacer es throwear, vamos a indicar que pueda lanzar una excepción, que es un index out of bounds, esta, como se llame, out of bounds exception, ¿no? Que es un index fuera de los límites exception, ¿no? Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner aquí un nodo, vamos a obtener el nodo, vamos a ponerlo, vamos a llamar a este nodo node in pos, o no sé cómo se le puede decir, node at pos o node in pos. Vamos a ponerle in pos, nodo en posición, y vamos a llamar a la función que se llama getNode, ¿vale? Vamos a llamar al método privado que acabamos de crear aquí abajito, el cual recibe un índice o una posición, ¿no? Que es básicamente lo mismo. Entonces le mandamos al índice y ya está. Ok, entonces ya obtuvimos la referencia a este nodo, que es el 1, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es crear un nuevo nodo. Vamos a crearlo. Ahí tenemos el nuevo nodo. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer para crearlo? Vamos a crear un nuevo nodo, que es el nodo que vamos a insertar. Type, y vamos a ponerle new node, de esa forma, que va a ser igual a un nuevo nodo. Vale, le vamos a mandar al valor al constructor. Y como, bueno, esto ya lo podremos dejar así. Sí, pero ahora sí conocemos el nodo previo, que es el 1. ¿Cómo conocemos ese nodo previo? Pues es nodeimpose.previous. De esa forma. Entonces se crearía una referencia a el nodo 0 de esa forma, ¿vale? Analícenlo bien, que esto sí que tiene sentido, ¿vale? El nodo previo del nuevo nodo va a ser el nodo en la posición de previous. Entonces agarraríamos este 0. Vamos a ponerle esta cosa, new node. Ok, y como nodo next va a ser el nodo en la posición, ¿vale? Entonces lo que haríamos es crear una referencia de aquí para acá, de esa forma, ¿no? Se crearía esta flechita. Ok, ahora tenemos que modificar la referencia de este primer nodo, ¿vale? O del nodo previo al nodo en la posición, que es este 1, ¿vale? Lo tenemos que modificar para que ahora apunte a el nuevo nodo. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a hacer esto. Vamos a hacer node impose.previous.next va a ser igual a el nuevo nodo. Entonces, ¿qué es lo que haríamos con esta línea de aquí? Lo que haríamos es que ahora esta flechita de acá apuntaría al nuevo nodo, ¿vale? De esa forma. Ahí se ve cruzado, pero ahorita lo arreglamos. Ok, entonces este 0 ahora apuntaría al nuevo nodo, ¿no? Y lo que vamos a hacer es el nodo en la posición, punto previous, nodo en la posición, punto previous, va a ser igual a el nuevo nodo. ¿Qué es lo que hacemos con esta línea? Pues es que movemos esta flechita de acá, ahora la movemos para que apunte a el nuevo nodo. Entonces quedaría más o menos así la estructura después de haber insertado ese nuevo valor en la lista doblemente ligada, ¿no? Quedaría más o menos esta estructura, que ahora mismo se ve algo rara, algo fea, pero pues es lo mismo, ¿no? Solamente que está un poco desordenado. Ok, entonces ya obtuvimos el nodo y ya lo creamos y ya está todo listo, ¿no? Ya que tenemos el nodo nuevo. Vamos a ir a nuestro archivo de pruebas. Vamos a quitar esto de acá. Simplemente vamos a agregar esos elementos, el 1, 3, menos 10, 0, 100, y vamos a imprimir la lista, ¿no? Y obtenemos en la consola, obviamente, pues 1, 3, menos 10, 0 y 100. Vale, ahora yo quiero reemplazar, o más bien insertar un nuevo nodo en la posición 1. Es decir, todos los nodos después de la posición 1, incluido ese nodo, se recorrerían a la derecha y un nodo se insertaría entre el 1 y entre el 3, ¿no? Ahí se insertaría un nuevo nodo.
¿Cómo hacemos eso? Pues hacemos enteros.insert, que ahora mismo está como default, porque no tiene modificador de acceso. Vamos a ponerlo como público. Ya que lo tenemos como público, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos hacer enteros.insert, le damos que lo inserte en la posición 1, y vamos a ponerle, por ejemplo, un 1000. 1, 2, 3, ahí tenemos el 1000, ¿no? Vamos a compilar esto, y efectivamente tenemos el resultado. Fíjense, este 1000 se insertó entre la posición 0 y en la posición 1, porque ahora ese 1000 es la posición 1, así como lo indicamos. Vamos a hacer otro ejemplo, vamos a poner enteros. Bueno, vamos a sustituir esta línea. En vez de que se inserte ese 1000 en la posición 0, vamos a poner que se inserte en la posición 3. Vamos a ver qué pasa. Y efectivamente, ¿vale? Si se fijan, antes teníamos 1, 3, menos 10. Y ahora el 1000 es el que está en la posición 3. Y todos los nodos que estaban después de esa posición, incluido el de esa posición, se recorren a la derecha, ¿no? Ok. Bueno, ya que estamos por ahí, podemos hacer otros métodos interesantes. Esperen, que me está dando aquí un warning. Me está dando un warning por este import, que no sé por qué se importó, pero bueno, ya lo quitamos. Vamos a agregar un método que se llama set. El método set es un método común que tienen los contenedores de Java, que lo que recibe es una posición y un valor, y entonces el nodo en esa posición se sobrescribe con el valor que recibe el método. Entonces es un método void set, y lo que recibe es un índice de esta forma y recibe un valor a insertar, ¿no? De esta forma. Entonces lo que hacemos, bueno, también vamos a hacer que este método pueda aventar una excepción, lanzar una excepción. Entonces este método también va a lanzar una excepción index out of bounds exception, que es una excepción no checada. No recuerdo si era checada o no checada, no recuerdo bien el concepto. Pero el punto es que el compilador no me dice nada si no la cacho explícitamente, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner get node en la posición index punto value igual a value. Y esto es todo lo que va a hacer esta línea. O sea, con esta línea ya hicimos todo lo que les acabo de decir. O sea, simplemente obtenemos un nodo, y en esa misma línea, el nodo que obtuvimos de su campo valor de la clase, le damos o lo sobrescribimos con el nuevo valor. Vamos a probar este método, ¿no? Vamos a borrar esta línea de enteros.insert y vamos a poner enteros.set. Ok, vamos a sobrescribir la posición 1 con un valor 1000, ¿vale? Vamos a hacerlo. Vamos a darle play, y si se fijan, lo que pasa es lo siguiente. Antes en la posición 2 había un menos 3, pero ahora, perdón, en la posición 1. Ahora en la posición 1 lo sobrescribí con un valor de 1000, como se ve en esta línea, ¿no? Vamos a ponerlo en la posición 0, vamos a ver qué pasa. Efectivamente, la posición 0 es reemplazada por el 1000. Antes tenía un 1 y ahora tiene un 1000, ¿no? Y ahora vamos a poner la posición enteros. Vean esta línea, es importante. Enteros.size menos 1, ¿vale? Vamos a darle play, y esto nos da un index out of bounds exception. Es algo que está mal. Ok, vamos a ver por qué. Esto no debería ser así. Me está mandando la excepción directamente del método getNode. Es que aquí está mal, si se fijan. Aquí en posición mayor o igual a length menos 1, no. Tiene que ser mayor o igual a length. Así, con eso. Nada más mayor o igual a length. Ya lo solucionamos. Era eso, ¿no? Es en la línea 131, en el método getNode. En la primera comprobación. En la última comprobación donde decíamos post mayor o igual a length menos 1. En realidad solamente era length mayor o igual a length. Bueno, ya lo solucionamos. Vamos a probar nuevamente este código. Y efectivamente, el valor de la última posición, que es el valor referenciado por el número de elementos menos 1, que es justamente lo que estamos escribiendo acá, pues se sobrescribe con un 1000. Ojo, esto no es igual que insertar un nuevo nodo. Aquí simplemente estamos modificando un nodo que ya existía, ¿vale?
Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un método que se llama get. También es público. Este método también lo tienen los contenedores de Java. Vamos a ponerlo aquí. Este método lo que nos regresa es un type. De esta forma. Se llama get. Y nos recibe solamente un índice. Y este es lo que nos provee el acceso mediante índices de los contenedores. Este método pues también va a lanzar o va a ser capaz de lanzar una excepción de tipo index out of bounds exception por si se salen de los límites. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a poner return get node, vamos a mandarle al índice y vamos a ponerle punto .value. Y de esta manera pues efectivamente ya podemos retornar un valor. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a quitar esta línea de acá. Y después de imprimir la lista, en esta línea donde dice system.out.println enteros, vamos a poner siso, vamos a poner enteros.get y vamos a poner que nos regrese la posición 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esto evidentemente nos va a mandar un index out of bound exception, porque si se fijan la lista solamente le ha agregado 4 elementos, entonces el último elemento pues es el índice 4, entonces esto nos va a mandar una excepción. Y efectivamente dice index exception en el hilo main, dice que javalang.index out of bounds exception, que me he salido de los límites. Ese es el mensaje que le puse al constructor, ¿vale? Ok, y si aquí ya le pongo un 4, pues entonces me va a dar el último elemento, ¿no? Que es el elemento 100, ¿vale? Aquí lo ven en la consola justamente, ahí se ve el elemento 100. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer con esta cosa? Pues vamos a poner un for. Entonces lo que haremos aquí es poner enteros.size. De esa forma, vamos a iterar desde 0 hasta el tamaño de elementos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es vamos a hacer un siso. Y vamos a poner enteros.get. Y vamos a ponerle aquí i. De esa forma. Y vamos a ver qué sucede. Y efectivamente se imprimen todos los elementos de la lista, pero ahora estamos accediendo a ellos a través de un índice, ¿vale? Que es un poco más cómodo que hacerlo de otra forma. Sin embargo, es más... en este caso, como es una lista doblemente enlazada y acceder a los elementos conlleva ciertas iteraciones, que en el peor de los casos es n sobre 2 iteraciones, entonces es una iteración ineficiente. La mejor iteración lo que podemos hacer es con iteradores, y ya la iremos haciendo en próximos tutoriales. ¿Ok? Ok, ahora vamos a agregar otros métodos. Perdonen si el video se está haciendo algo largo, pero realmente quiero acabar con esto rápido. Además, una clase, por ejemplo, de universidad o de yo que sé, están en la media superior, normalmente duran 50 minutos, ¿no? Apenas llevamos 30, no hay tanto problema. Vamos a expandir un poquito la funcionalidad de nuestra clase. Vamos a sobrecargar el método add public void add. De esta forma vamos a sobrecargarlo de tal manera que reciba otra lista, o sea, una linked list, o sea, un objeto de la propia clase en la cual estamos, que es una linked list. Y vamos a ponerle de nombre other, de esa forma. Ok. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iterar esa lista, ¿no? Vamos a poner other. Vamos a crear un nodo aquí. Vamos a ponerle de nombre nodo. Y vamos a ponerle other.first. De esa forma. A ver, ¿me está dando un error? No, no está dando error. Ok, other diferente null. Perdón, other no. Node, de esta forma, ¿no? Tan fácil. Ok, y después ponemos node igual a node.next. Lo que estamos haciendo con esta iteración es iterar todos los elementos de la lista que estamos recibiendo como argumento. ¿Y para qué lo hacemos? Pues lo hacemos para agregar todos los elementos de esa lista que estamos recibiendo como argumento a la lista que llama el método. Entonces lo que haríamos es aquí mandar a llamar al otro método add, que está justamente arriba, ¿no? Este que estoy seleccionando. Y aquí le pondríamos lo siguiente: node.value.
¿Ok? Y de esta forma haríamos una tipo concatenación de listas que se guardaría en la lista que manda a llamar al método. Ok. Ahora vamos a agregar otro método que no es precisamente un método, también es un método para agregar otra lista, pero al principio. Este método es lo siguiente: public void, vamos a ponerle push first, vamos a sobrecargar el método push first, que también recibe una linked list. De esta forma, una linked list, vamos a ponerle other, y vamos a iterar los elementos, pero de forma decreciente. Entonces lo vamos a hacerlo de la siguiente manera: vamos a crear aquí un nodo, vamos a ponerle de nombre node, y vamos a referenciarlo al último elemento de la lista que estamos recibiendo como argumento. Entonces vamos a poner other.last, y aquí vamos a poner que el nodo tiene que ser diferente de null para que esto siga iterando. Y aquí vamos a hacer lo siguiente: node va a ser igual a node.previous, aquí de esta forma. Entonces, si se fijan, estamos iterando al revés la lista other, ¿vale? La estamos iterando de manera de derecha a izquierda. Entonces lo que haríamos aquí es lo siguiente: push first node.value, de esta forma. ¿Por qué lo hacemos de manera decreciente? Bueno, iteramos esta lista, la lista que recibimos de argumento, porque queremos insertarla en el orden en el que está. Si nosotros la iteramos, esta lista other, pero de forma creciente, es decir, de izquierda a derecha, los elementos de la lista se insertarían al inicio de la lista que manda a llamar al método pushFirst, pero lo harían de forma decreciente, ¿vale? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a crear aquí una lista, otra lista, ¿no? Es más, vamos a copiar esta lista de acá. Así, de esta forma, vamos a copiarla. Y este se va a llamar enteros2. Y simplemente vamos a agregarle. Ok, vamos a hacer enteros. Enteros 2.add. Y vamos a mandarle a enteros. Es decir, le estaríamos mandando a esta lista de acá. Ok, y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner siso. Y vamos a poner aquí enteros 2. Ok. Vamos a darle play acá. Vamos a ver qué pasa. Sí. Lo que pasa es que primero creamos una lista ligada que se llama enteros, ¿no? Y le agregamos todos estos elementos. Después creamos una lista, pero se llama enteros2. Está vacía. Entonces mandamos a llamar al método add de enteros2 y le agregamos todos los elementos de enteros 1. Bueno, de enteros nada más, a secas, ¿no? Entonces, digamos que estamos haciendo como una copia de la lista anterior. Ahora, ¿qué pasa si hago aquí esto? enteros2.push first, y le mando otra vez a enteros, de esta forma. Vamos a ver qué pasa cuando corramos esto. Pues efectivamente se hace una copia, o digamos que estamos duplicando la lista, ¿no? Porque este enteros2 lo estamos construyendo a partir de enteros. Y después cuando lo metemos al principio, pues como tiene lo mismo, pues simplemente se duplica, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa si en el método pushFirst, en vez de iterar este argumento other de manera de derecha a izquierda, vamos a ver qué pasa si lo iteramos de manera de izquierda a derecha, ¿no? Como es común. Entonces vamos a poner other.first y aquí vamos a poner node.previous, ¿vale? Tienen que estar muy atentos a todos estos cambios. .previous, ¿no? De esta forma. Ok. ¿Qué pasa cuando ejecutamos esto? Ok, aquí está pasando un error tremendo. Ah, no. .next. Gran error, gran error. Error mío. Ok. Ahora sí damos play. ¿Y qué es lo que está pasando? O sea, primero, estos fueron los elementos que se agregaron, ¿no? Los que estoy subrayando en este momento. Cuando hicimos la llamada al método add, ¿no? Estos fueron los que se agregaron. Después hacemos la llamada al método pushFirst, pero esta lista doblemente ligada que estamos mandando como argumento se está iterando de manera normal, de manera de izquierda a derecha. Entonces es por eso que cuando mando llamar al método pushFirst, pues cada uno de ellos pues se agrega al inicio siempre. Entonces la lista que estoy mandando como argumento
pues se agrega, pero de manera como reversa, ¿no? Y eso no es lo que queremos, lo que quiero es que se agregue en formato normal, ¿no? Como estaba. Entonces es por eso que la estaba iterando de derecha a izquierda, ¿no? De manera reversa o de inversa, ¿no? Como le quieran llamar. Entonces cuando corremos esto ya, pero iterando el argumento de manera inversa, pues simplemente se agregan como debería de ser. Ok, vamos a hablar sobre la complejidad de estos nuevos métodos que agregamos. Primero vamos a agregar la complejidad del método getNode. Vamos a agregarla. Ok. Obtiene, ¿qué es lo que hace este método? Obtiene un nodo, una referencia a un nodo existente. Tiene que ser existente, ¿cierto? Porque si no mandamos esta excepción. Ok. A un nodo existente en la lista. Ok. Simple. El parámetro post, ¿para qué sirve? Bueno, pues es la posición o index del nodo. Retorna una referencia a un nodo. De esta forma. ¿Y qué es lo que throwea o qué es lo que lanza? Una excepción de tipo index out o bounce exception. Bueno, es muy obvia, ¿no? De hecho es muy específico, muy explícito el nombre de esa excepción. O lanza la excepción cuando la posición está fuera de los límites de la lista. Ok, complejidad, que es lo importante. Complejidad. O n sobre 2. Ya habíamos quedado que n era el número de elementos de la lista, ¿no? Entonces, si se fijan, entonces lo que estoy haciendo es partir la lista a la mitad mediante la variable middle, ¿no? Porque le hago longitud sobre 2. Entonces, si la posición está en la mitad izquierda de la lista, pues iteramos de izquierda a derecha. Sin embargo, si la posición está en la mitad derecha de la lista, pues iteramos de izquierda a derecha. ¿Qué nos garantiza esto? Pues que el máximo número de iteraciones que vamos a hacer es n sobre 2. Entonces es por eso que esta complejidad es O de orden n sobre 2, ¿vale? Que en el caso de una lista simplemente enlazada, invariablemente para hacer esta operación que estamos haciendo en este método, tendría que ser ON, ¿no? Entonces esta es una complejidad mucho mejor, mucho más simple y más eficiente. Ok, vamos ahora con el método set. Vamos a documentarlo. Sobre escribe un elemento de la lista. Ok, index, posición del elemento a sobre escribir. Value, el valor es valor nuevo, valor del elemento. Ok, y también throwea un index out of bounds exception. Vamos a agregar aquí una nueva documentación que es el dichoso sí. Get node. No, creo que no se puede mandar esta, a ver. Esto va antes de esto, ¿no? Vamos a ponerle sí. Ahora sí, sí. Get node, que recibe un integer, ¿no? Ok, ahora vamos a documentar el método get. ¿Qué es lo que hace? Obtiene un elemento de la lista para index posición del elemento a obtener, que retorna el valor del elemento. Simple, ¿no? También vamos a agregarle un nuevo campo de documentación que es sí, get node, que recibe un entero. De esa forma, y ahora vamos al método insert, que también es súper importante. Fíjense que la máxima, como todos estos métodos están basados en el método getNode, pues todos tienen complejidad o n sobre 2.
¿vale? Porque todos lo ocupan de la misma forma para obtener el nodo. Ok, vamos a ir al método insert. Crea un nuevo nodo y lo inserta en una posición en específico. Ok, index, posición del nodo a insertar. Ok, esto es lo que hace el método, perdón, el argumento index, ¿no? Es para lo que sirve. El parámetro value lo que hace es el valor del nodo y listo. Y vamos a poner aquí un sí, get node int. De hecho, esto solamente lo pongo aquí, pero de hecho la aplicación JavaDoc no documenta los métodos privados. Bueno, solo podemos escoger entre que documente lo privado o lo público, pero no puede escoger todo, entonces no va a documentarlo, solamente lo pongo, ¿vale? Nada más porque sí. De hecho, vamos a poner aquí la complejidad también, que es importante. Complejidad, que es igual a O de n sobre 2. En el peor de los casos, porque puede ser constante cuando el índice es 0 o es igual a n menos 1, ¿no? Entonces es muy bueno. Ahora vamos al método add, el que agrega una lista al final, que también lo acabamos de agregar. Agrega los elementos de otra lista al final de la lista. Al final de... al final. Simplemente vamos a dejarlo así. Parámetro order. Lista. A agregar. Ok. Agregar. Ahí lo tenemos. Complejidad, que también es importante. Vale. Complejidad de este algoritmo. Es ON, desafortunadamente. N es igual a longitud de order, ¿no? Porque estamos iterando el número de veces de los elementos de la lista order. Ok, ahora vamos al método pushFirst, que es el último que nos falta por documentar. Vamos a poner aquí, agrega los elementos de la lista order al final. Listo. Complejidad. Complejidad. Y vamos a ponerle aquí, obviamente también es lineal, al número de elementos de la lista que estamos recibiendo como argumento. Aquí vamos a poner ON, donde n es igual a longitud de order. Ok, parámetro order es lista a agregar. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Ya tenemos correctamente documentado esto y correctamente implementado los métodos, ¿vale? Tal vez este sea el último video, no sé, tal vez hagamos otras cosas con esta lista, algunas operaciones o algunos métodos estáticos para complementar todo esto, no sé, pero ya veremos. Entonces nos vemos en el siguiente video, espero que estén muy bien y que este video les haya servido, y si así fue, les agradecería un like y que se suscriban si no lo están. Entonces, hasta luego, cuídense y chao. Bye.